¿Quieres salir de la caja y construir una vida auténtica hecha por y para ti? Este es tu espacio. Lo que callan las flores es el podcast donde te compartiré secretos de crecimiento, florecimiento y mucha autenticidad para que revoluciones tu vida por completo. Yo soy Tamara Luque y seré tu acompañante en este increíble viaje. ¡Comenzamos! Bienvenidos, bienvenidas a Lo que callan las flores. En este nuevo episodio tengo el placer de contar con la presencia de Valerie Slosher, que es coach de salud financiera y conferencista como yo. Vamos a hablar de un tema muy importante del que creo que no hemos hablado, pero sí he hablado muchas veces detrás de la cámara. Me gustaría que ella nos pudiera dar su perspectiva, obviamente, de cómo podemos tener mejor salud financiera, pero especialmente en el caso de las mujeres. Y una cosa que me gusta mucho de ella es que ella dice que ama los números y que ella le gusta compaginar esa parte fría de los números con la parte humana, porque efectivamente al final las finanzas tiene que ver mucho también con cómo nos relacionamos con nosotros, con nuestro mundo alrededor y también con nuestro mundo interior, no con nuestras emociones. Me encanta su enfoque. Muchísimas gracias, Valerie, por aceptar la invitación. No, hombre, al contrario, Tamara, mil gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Es más, hasta me traje así mi matcha yo también Ah, para sí, compartir mira. este rato contigo. Entonces, feliz de estar acá. Sí, la verdad es, para quien no me conozca, sí me encantan los números. Yo estudié contaduría de profesión básicamente por ser una carrera de números. Luego ya la vida me ha llevado a otras cosas, pero cuando yo elegí mi carrera dije, es que esto está maravilloso. Solo hablo con números y no hablo con la gente. Y me pareció así como de aquí soy. ¿No? Así fue como empezó todo. Qué maravilla. Pues cuéntanos un poquito más justo de cómo pasaste del mundo de la contaduría a ahorita, bueno, pues que eres una experta en finanzas personales y trabajas también por tu cuenta. Entonces, cuéntanos un poquito de tu historia. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues bueno, ya les dije, estudié conta, empecé a trabajar y luego acabé trabajando en Coca-Cola de México durante casi 20 años, más o menos. Y la vida me fue llevando por diferentes áreas financieras, que estuvo súper bien, y luego la misma vida me sacó de la vida corporativa. Y cuando eso ocurrió, dije, necesito dar de regreso a la sociedad, y mi primera idea fue, voy a ir a dar clases. Y claro que la única universidad a la que fui a tocar la puerta fue la mía, soy del ITAM. Entonces fui a tocar la puerta al ITAM. Afortunadamente me abrieron, me dieron la oportunidad de dar clases y conforme iba dando las clases me di cuenta de que me encanta dar clases. Y también me di cuenta de que a los chavos, porque tenía alumnos de primer semestre, les hacía falta este rollo como de las finanzas personales, como que no tenían mucha idea de la vida, pues, de la vida adulta, del día a día, ¿no? De la vida real, por decirlo de alguna forma. Luego, o sea, en lo que me iba dando cuenta, yo decía, no, pues qué barbaridad y qué mal, pero bueno, pues aquí lo poco que yo les pueda platicar, se los platico. Y luego más o menos llegó la pandemia, poquito antes de la pandemia. Mi hija en ese entonces tenía 14 años y me estaba platicando del día en que se independizara de casa. Y me hizo pensar en el momento en que yo me salí de mi casa, que no voy a balconearme demasiado, pero eso tiene como 30 años, que no era común. Y conforme la iba escuchando, decía, no, es que no ha considerado esto y no ha considerado esto. Y le dije, no, pues mi amor, qué bueno, pero te falta ABCD. Y se volteó y me dijo, mamá, ¿por qué no nos enseñan esto en la escuela en lugar de enseñarnos química? Y ahí fue como, uno, mi hija no va para química, ok, no pasa nada. Y dos, fue, sí es necesario. Sí, de verdad es necesario. Y yo estaba cayendo en los mismos errores, y no quiero decir errores tal cual, pero las malas prácticas de no hablarle de dinero desde esa edad, ¿no? Porque a mí no me hablaron de dinero, fue siempre un tema oculto, tabú en mi casa, y yo estaba repitiendo el patrón. Entonces, ahí fue donde dije: "Esto no está bien, esto tiene que cambiar", y me metí a estudiar, ¿no? Me metí a estudiar, porque además sí soy bien nerd, o sea, no lo voy a negar, me Sí, encanta eso leer. también lo compartimos, nos encanta esto, sí, es el matcha y sí, las ñoñas, mira, fíjate, con Elena Lazalde lo decía, digo, güey, las ñoñas nos encontramos en el camino, somos como imanes y vamos conectando con gente que son igual que nosotras. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, pues me metí a estudiar y ahí fue cuando me acabé certificando como coach en finanzas personales y luego, pues, ¿para quién? ¿Para quién? Y dije: "Es que los jóvenes lo necesitan, pero también lo necesitan los papás de los jóvenes, porque necesitamos Exacto. tener estas conversaciones en casa". Si bien yo no las había tenido con mis hijos, y no es que porque ojo, o sea, no es que te sientes a conversar, es Claro. que
lo abras, que sea un tema que sea abierto y que puedas ir aprovechando las pequeñas oportunidades del día a día para ir platicando del dinero, qué implica ganarlo, por qué se gastan unas cosas, por qué no, por qué hay una parte que ahorras, por qué lo inviertes. O sea, no es que te sientes a tener la plática del dinero, pero sí que lo Ujú. incorpores en tu día a día y que tus hijos te puedan preguntar. Entonces, va un poco por ahí. Así fue como terminé en este camino, porque no he terminado, es un camino muy de largo plazo y yo creo que Sí, para toda claro. la vida, ¿no? Aprendizaje continuo. Sí, me ha resonado mucho lo que decías. Creo que muchas familias, efectivamente, el dinero es un tabú y es una cosa que nosotros aprendemos de lo que observamos, ¿no? Entonces, si no tenemos conciencia de esa parte del manejo de la casa que nos sirve tanto en la etapa adulta, pues a veces también generamos determinadas creencias en torno al dinero, en torno al trabajo, ¿no? Por ejemplo, pues como que el dinero es sacrificio, ¿no? O sea, que como para ganar el dinero hay que, perdón por la expresión, chingarle mucho, ¿no? Sí. Esa es una cosa que yo tenía como muy grabado, es como si quieres tener dinero, vas a tener que estar 24/7 trabajando, ¿no? En este tema de cómo podemos ir empezando a mejorar nuestra relación con el dinero, ¿qué crees que es más importante? ¿Cambiar la mentalidad o aprender habilidades prácticas de finanzas? Desafortunadamente, creo que no les va a gustar la respuesta a nadie, pero son las 2 cosas son igualmente Claro, importantes, ¿no? exacto. Finalmente, utilizar las herramientas, yo te puedo enseñar a hacer un presupuesto, te puedo enseñar cómo invertir, cómo ahorrar, pero si tu mente no está ahí, de nada te va a servir. Es como, te puedo Exacto. enseñar a usar un martillo, pero si no tienes ningún clavo que clavar o no te interesa, no te va a servir de nada. Entonces, la mentalidad es súper importante y tenemos que estas creencias que ahora sí que el chip que nos instauraron desde pequeños, como bien decías, ¿no? Ujú. Es que el dinero no crece en los árboles, y es que sí, hay que chingarle para ganárselo. Es que, no sé, en México, en Latinoamérica en general, es de pobre pero honrado. O sea, no, Ah, sí. ¿no? O sea, es como muy marcado. Tenemos que empezar a soltar estas creencias y empezar a transformarlas por otras. O sea, Ujú. no necesariamente porque eres pobre eres honrado y no porque eres rico eres un canalla, ¿no? O sea, Exacto. no, eso es una circunstancia de las personas. ¿Cómo cambiamos la mentalidad? Pensemos que el dinero a mí me gusta verlo como una energía, es una energía que te ayuda, es una energía de la mano de una herramienta que te ayuda a satisfacer necesidades básicas porque, lo siento, todos necesitamos comer, todos necesitamos un techo sobre nuestra cabeza, ropa y cuidar de nuestra salud, ¿no? Y muchísimas cosas más, pero hablemos como de lo más esencial. Necesidades básicas. Ajá, sí. Exacto. Necesito el dinero. Entonces, de ahí, el dinero no puede ser algo malo porque me ayuda a satisfacer estas necesidades básicas que necesitamos todos los seres humanos. ¿Qué pasa con las creencias y un poco de lo que yo he ido como, ¿no? Descubriendo, casi casi descubriendo por quitarte la venda de los ojos, porque no es que, Claro. ay, descubrí, ¿no? No, no llega así un día Sí, no, 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 así, no es que y me la iluminé, no, iluminación. No, sí, no. o sea, a veces llegan los 20, pero obviamente con un trabajo, como dices tú, ¿no? Que eso siempre Exacto. lo hablamos mucho aquí en el podcast. Al final Ujú. hay que hacer una chamba de ir adentro y empezar a desgranar exactamente qué es lo que tenemos dentro, ¿no? Para empezar a darle sentido. Exacto. Entonces, imagínate que tú tienes una infancia, y hablemos de Latinoamérica, porque sé que el contexto en España es distinto, pero Sí. donde aquí de niño no se hablaba de dinero, que cuando ocurrían las discusiones de dinero casi casi te sacaban de la habitación. O era de no, 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 Ujú. espérate, ¿no? Entonces tú creces con la idea de que el dinero tiene una connotación negativa de la cual Claro, no puedes aprender y no puedes hablar y no puedes discutirlo con nadie más. Entonces todo te lo quedas adentro. ¿Cómo vas a aprender de algo si ni siquiera puedes platicarlo con otra persona? Si tú todo el tiempo vas a totalmente. pensar que es negativo y que trae conflictos, pues lo que va a pasar en tu vida es que el dinero va a ser algo negativo que va a traer conflictos. Por eso es que lo describo, me gusta ponerle esa etiqueta de es una energía. ¿Qué energía Ujú. quieres tener tú en tus manos, en tu cartera? ¿La energía positiva o la energía negativa? Entonces pensemos, agradece cuando lo ganas. Sí, quizás sufriste, quizás te sacrificaste, pero más allá de eso piensa, el dinero se gana con esfuerzo, o sea, ni modo, hay que esforzarse en algún momento, sí, tú Ujú. decides qué tipo de esfuerzo quieres poner, ¿no? Claro, Y lo recibes y gracias, tengo esta energía en las manos que me ayuda a satisfacer mis necesidades más básicas y a satisfacer mis antojos, mis deseos o todo lo que yo quiera hacer con él, porque pues sí, también sirve para eso, claro. ¿no? Y la energía, ahora sí que what goes around comes around, ¿no? O sea, lo que viene va. ¿Y qué tal que tú cuando pagas le imprimes una energía positiva de gracias, me alcanzó para pagar mi comida o mi cena o mi ida al cine o lo que tú quieras? Exacto. Y también qué tal que piensas que esa persona que lo recibe lo va a poder usar para sus necesidades básicas.
Entonces, esa energía se construye y se crea sobre sí misma y todos podríamos tener un mundo muchísimo mejor si hiciéramos eso, al menos ese es mi pensamiento. Totalmente. Entonces, eh, ahí va la parte de la mentalidad. Y la parte de las herramientas, pues con esa mentalidad de gratitud, de que es una energía, de que es una herramienta que me va a de que lo voy a ver como algo positivo, entonces puedo utilizar las herramientas, ¿no? Claro, la Claro, básica, el presupuesto. Pero luego hay que saber ahorrar y luego hay que saber invertir y luego conocer sobre seguros porque tenemos que prevenir los riesgos, porque por mucha energía positiva que queramos tener, los imprevistos son una amenaza surgen, constante. Claro. exacto. Entonces van de la mano. De la Es mano. muy interesante porque justo yo considero lo mismo y ya compartimos también esta parte en la que dinero evidentemente per se, como tú decías, no es bueno o malo, sino ahora yo lo puedo utilizar para algo bueno o para algo malo, pero es ya la intención y no el dinero en sí. Pero efectivamente, como tú dices, si tú no tienes la mentalidad adecuada, da igual que tú aprendas herramientas porque al final, fíjate que pasa también a mucha gente, el dinero le entra, pero le sale tal como le sale, ¿no? O sea, le entra el pago y se le rompe el carro, le entra el pago y tiene que pagar el seguro, no sé qué, le entra el pago y, ¿no? Entonces, al final, esas cosas son como para prestar atención y justo empezar a indagar, como tú decías, qué creencias tengo yo en relación con el dinero, ¿no? Yo una que tenía muy arraigada era que el dinero costaba mucho ganarlo. Entonces, al final yo trabajaba muchísimo, pero no ganaba tanto, porque claro, para ganar más tenía que hacer el triple de esfuerzo y ya físicamente era imposible. Entonces, claro, es una creencia que sin darte cuenta te va limitando. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es de importante que las jóvenes, los y las jóvenes puedan aprender educación financiera pues desde temprana edad, no cuando ya tengan que empezar a pagar una casa, que lo que les pasa es que ya se tienen que independizar y no saben ni cómo hacer un presupuesto, ni cuánto cuesta la luz, ni cuánto cuestan los servicios? Me llevaste hacia el día que yo me salí de mi casa, que lo único que pensé fue: "Pago la renta y me alcanza perfecto para la renta". Claro, Sí, no yo no también. jamás pensé sí, sí, la luz, el agua, hay que comer y decir, bueno, pues, Pero es dices, como bueno, todo adulto. arrocito todo el día, todos hemos pasado la etapa del arrocito con atún, si hay suerte atún, Exacto, eso es tú, si no, pues pasta, ni modo. pasta y arrocito con tomate. Sí, claro. Ahora, si vives en México es tortillas y frijoles, o sea, obvio. Pero bueno, mira, la verdad es que cuando hablamos de educación financiera, aquí es como mi muy particular punto de vista. A la hora que lleva la palabra educación enfrente, por alguna causa pensamos directamente en la escuela, ¿no? Pero educación también la damos en casa. O sea, todos los que somos padres estamos educando a nuestros hijos, desde los buenos modales, los hábitos de higiene, hábitos de nutrición, o sea, de come bien, desayuna, etcétera, duerme. Todo esto es educación. Y no sé por qué la parte financiera la hemos dejado un poco de lado. O sea, si nosotros desde el principio, y desde el principio te digo, no sé, los niños de que tienen 3 4 años, que son más o menos conscientes de que necesitan dinero o de que ven las transacciones. Se ha vuelto más difícil hoy en día porque ya casi nadie pagamos en efectivo, casi todo lo pagamos con Sí, tarjeta. O sea, pero este sacar el dinero de la cartera, o sea, casi es de mis recomendaciones, cuando salgas con tus hijos, trata de sacar dinero, que lo vean, o ujú, sea, que vean la fisicalidad del dinero porque es como de las primeras lecciones. Entonces, más que esperar a que el gobierno o la Secretaría de Educación Pública o quien sea lo ponga en un programa oficial, tendríamos que empezar desde casa. Alguien me decía que tenemos que fijarnos en muchas cosas cuando somos padres y sí, sí, tenemos que fijarnos en muchas cosas. totalmente. Y una de ellas es esta, porque tenemos hijos y lo que queremos con nuestros hijos es que sean personas exitosas. Y éxito bajo la definición que cada quien tenga, ¿eh? No, o sea, no estoy diciendo que sean millonarios o lo que sea, que sean Exacto. personas de bien, ¿no? Personas de bien y que estén bien con su vida y que sean felices. Pero necesitan dinero, o sea, eso no podemos, no queremos tapar el sol con un dedo. O sea, estos Claro. niños en algún momento van a ser adultos independientes porque como padres no vamos a mantener adultos de 40 años en nuestra casa. Bueno, a Necesito que veces sucede en España que a veces es más habitual que por lo menos hasta los 35 ahí te la eches. bueno, okey. No voy a meterme en temas culturales, pero la idea es que puedan Sí, vivir sin entendido. ti, ¿no? Sí, Deja sí, tú la edad, efectivamente, claro. que en algún Ujú, momento tú puedas no, o sea, que no sean dependientes económicos tuyos, digamos. claro, ¿Cómo voy a lograr eso si no les hablo del dinero y de lo que implica todo lo que hay alrededor del dinero? Entre otras cosas, generar tus propios ingresos, que ahí es donde va atada la libertad financiera. Hombres, mujeres, o sea, eso es lo de menos. ujú, Más importante como mujeres, quizá porque cuando tienes hijos y te quedas como mamá soltera y te quedas con niños, pues se vuelve un poco más relevante. Sin embargo,
no se quiere decir, es que es más importante para las mujeres, es importante para todos, porque a la hora que tú empiezas a meter estas conversaciones de dinero, de lo importante que es que puedas mantenerte por tu cuenta, de que si tienes hijos eres responsable de esos hijos, hombre o mujer. Sí, Se dice, tristemente, México es un país de padres ausentes, esa es una etiqueta que tenemos. ¿Por qué hay padres ausentes? Porque estos padres tampoco les hablaron del dinero y de cómo tenían que, ni modo, apechugar el que si tienes un hijo lo tienes que mantener y lo tienes que alimentar y claro. de educar y todo lo que va ahí implícito. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Empezar con estas conversaciones y sigo usando la palabra conversaciones, pero empieza a abrir el tema, platícalo, así como hablamos del clima, de qué barbaridad es en invierno, de todos modos hace calor, pues si las cosas están caras, es que lo que estamos ganando ahorita no hay dinero para esto. Y ojo, ojo para los padres, madres que nos están escuchando. Procuren decir, no decir no tengo dinero. Es, Ujú. no tengo dinero para esto, para que tus hijos no se sientan agobiados, angustiados de no hay dinero, porque los niños sí se angustian porque no entienden todo el contexto o lo que nosotros queremos Exacto, decir con no tengo dinero, ¿no? exacto. Entonces, tenemos que retirarle esta parte de angustia, tenemos que hablarlo como algo, la energía, sí hay un esfuerzo, sí hay un trabajo detrás. Procuremos proyectarles eso y no piensen que solo con estirar la mano el dinero les cae. Eso. Los programas sociales, ok, programas sociales que tenemos en México y en algunos países los hay. Qué bueno que te den dinero por ciertas cuestiones, pero ese dinero no te va a mantener. Y tú No, tienes que pensar qué nivel de vida quieres, cómo quieres vivir. O sea, ¿qué sería lo ideal para ti? ¿Con qué dirías, con esto estoy cómodo, cómoda? Puedo aspirar a más y por supuesto que siempre se puede aspirar a más. Pero ¿de dónde viene la necesidad de hablarle a nuestros hijos del dinero y de que tengan libertad financiera? De que tengan forma de no depender económicamente de ti, que la relación no se vuelva tóxica en ese sentido. claro. Yo cuando hablo de tener las conversaciones y de estrecharlo es poder hablar de cuestiones económicas, poder hablar de dinero, no de cómo te mantengo y cuánto necesitas. Ujú. Y de crear estos adultos independientes. Porque esto da autonomía y porque para que alcancen el éxito, todos necesitamos sentirnos con la confianza y la seguridad de que podemos lograrlo. Pero ¿cómo voy a Totalmente, lograrlo si no me puedo mantener? totalmente, ¿No? Entonces totalmente. va un poco por ahí. De hecho, una de las necesidades en el modelo neuroafectivo que yo utilizo mucho en, a lo mejor en consulta privada, una de las necesidades básicas junto a la seguridad, la pertenencia y demás es la autonomía. Entonces, es una necesidad que tenemos que cubrir, ¿no? En nuestro desarrollo de nuestra vida. Y me ha gustado mucho lo que has comentado porque efectivamente a veces es que vamos a los extremos o hacemos como que el dinero es invisible y eso no sé, a un curso que tomé precisamente era de energía del dinero, ¿no? De como ya ahora pagamos con tarjeta de crédito, no vemos el dinero que estamos utilizando. Y eso efectivamente parece que uno aprende que es dinero infinito, que evidentemente la vida nos da abundancia infinita, pero no tomar conciencia de lo que realmente estamos pagando y hacerlo con gusto, ¿no? Esa parte, pues cambia mucho la cosa, pero tampoco irnos, como tú decías, al irnos al otro extremo en el que el dinero es malo. Fíjate, en mi casa, mi papá era emprendedor, mi mamá era ama de casa, por suerte nunca nos faltó, pero mi papá empezó de cero, donde pues no tenían nada, nosotros somos tres hermanos, ahora somos cinco, y yo me acuerdo, nunca nos faltó de nada, la verdad es que a mi papá le fue muy bien en su momento, y siempre pudimos ir a buenas escuelas y demás, pero yo, pues no sé, en algún momento dado una escucha, ¿no? A veces en casa de, pues no hay dinero para esto, o este mes, ¿no? O yo qué sé, o algo pasó, a lo mejor algún proyecto que se cayó, o lo que sea. Y yo me acuerdo que yo era una persona que me apetecía mucho tener actividades extraescolares en la escuela, porque yo era muy intelectual, pero yo quería pues hacer danza o pintura, pero yo me acuerdo que yo decía, no, pues cómo les voy a decir y que se van a gastar este dinero. Es que basta con que uno a veces lo escuche una sola vez como para que como tú eres niño y no lo entiendes, y aparte cuando eres niño eres muy literal también, pues se te quede como esa creencia. Hay una parte que también muy relacionada con el tema de tener autonomía, es que yo creo que efectivamente cuando tú tienes control sobre tus finanzas, tienes una mayor capacidad de tomar decisiones y obviamente de una manera más libre, auténtica, digamos más alineada con una misma. Entonces, ¿cómo es tu visión de esta parte? ¿Cómo influye efectivamente tomar el control de tus finanzas como para al final tomar el control de tu vida? Pues mira, totalmente. A fin de cuentas, vivimos en un mundo que sí es transaccional. O sea, quisiéramos pensar en que la parte de la energía y la espiritualidad y todo, que por supuesto es importante y no lo dejo de lado para nada.
Pero mucho de lo que hacemos en este mundo físico tiene que ver con transacciones monetarias. Entonces, si yo tengo el dinero para satisfacer mis necesidades, las básicas y las no tan básicas, yo puedo decidir cómo lo quiero hacer, de qué forma y cuándo. La parte de la libertad financiera y de la autonomía tiene que ver, para mí tienes libertad financiera cuando puedes decidir cuándo quieres hacer las cosas, cómo las quieres hacer, con quién las quieres hacer, en dónde. O si de plano no quieres hacerlo. Para mí yo prácticamente no hablo de jubilación o de retiro. Para mí es cuándo quieres dejar de trabajar por necesidad. Pero Claro. para poder llegar ahí, necesitas tener los recursos financieros suficientes para tener esta libertad de decir, pues hoy no quiero trabajar y puedo hacerlo. O sea, no me voy a morir de hambre, ni me voy a quedar sin casa, ¿no? Cada quien, o sea, lo más bonito y lo más complicado al mismo tiempo es que las finanzas personales son eso, personales. Cada quien Ujú, debe de poder decidir cómo, cuándo, dónde y con quién. Y ahí va un poco y un mucho metido a la autenticidad. ¿Por ujú. qué voy a ir a un lugar donde no me siento a gusto? ¿Estoy obligada a ir? Estoy obligada a ir. Quizá estoy obligada a ir porque no tengo la libertad financiera para poder decir que no quiero ir. Y entonces Exacto. voy. En cambio, si tengo la libertad financiera para decir, hoy no voy, o hoy sí voy a este lugar porque quiero, porque tengo la posibilidad, porque conecta con la persona que soy. Entonces, ni modo. O sea, ahora sí que, y lo digo ni modo porque muchas veces cuando hablamos de la salud integral, se piensa en la salud física, en la salud mental, en la salud emocional, que claro que son importantes, la salud espiritual inclusive. Ujú. A mí me gusta meterlo como si fuera una estrella de 5 picos y la salud financiera, porque sí necesito el dinero, porque el dinero además per se no compra la felicidad, pero sí me da cierta tranquilidad para yo poder estar en paz y ser feliz. Totalmente. Porque, por ejemplo, fíjate, compartía bueno, creo que la compartías tú, que más del 60% de los mexicanos tiene estrés por motivos y causas económicas. Entonces, evidentemente, igual per se no es que el dinero sea un estresante, pero la falta de dinero sí que nos puede generar problemas en nuestras relaciones. Hay un dicho en España que no sé si se dice allá, que es cuando el dinero se va por la puerta, el amor se va por la ventana, o al revés, o a la ventana y la Es algo puerta. así, sí. Evidentemente nos afecta a todas las demás, físicamente, emocionalmente, psicológicamente, a veces también espiritualmente, ¿no? Totalmente. Y finalmente va parte de esta creencia. O sea, la angustia del dinero viene o porque no tienes suficiente o porque te endeudaste en demasía. Entonces, si te Claro, endeudaste en demasía es porque no tuviste control, en parte no tuviste autocontrol y gastaste de más. Y es claro. posible que hayas gastado de más porque no te sientes satisfecho en otra área de tu vida, ¿no? Porque no estás siendo una persona auténtica, no estás conectando contigo Sí. y lo que estás haciendo es usar el dinero para tratar de llenar un vacío que es inllenable, porque mientras no te sientas bien contigo o sea, no hay manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a gastar, 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 gastar en exceso, Ujú, casi ujú. seguramente. Y tristemente, si tu círculo que te rodea, porque es como meternos en otro tema, pero sabemos que eres como el resultado de las 5 personas más cercanas a Personas. ti, ¿no? Sí, Si tu círculo cercano, todos viven endeudados, tú vas a pensar que eso es lo normal. Y últimamente me ha dado por decir que lo normal no es lo correcto. Y aquí probablemente no sea correcto o incorrecto, pero no porque sea lo normal en tu círculo es que está bien y que no haya personas que vivan sin deudas. o que Entonces, tengas que casarte con ello, al final ni bien ni mal, ¿no? Para no meterle etiqueta, al final no significa que por exacto. lo que tengas que quedarte también tú ahí para pertenecer, porque igual, no volvemos a la parte que tú decías. Exactamente. Entonces ahí está fatal. Tienes dos opciones. Atreverte a salir de la tribu y ser la persona que no vive endeudada, entonces que te vean raro, o ¿qué tal que haces una tribu nueva? Y dices, vamos a ser la Ah. tribu de los neoendeudados. Y empiezas a jalar a tu gente hacia acá. Y entonces va a bajar el estrés financiero y todo el mundo va a manejar mejor el dinero. Y tienes la posibilidad de que si te rodean menores de edad, aprendan que vivir endeudado no es la opción, ¿no? Totalmente. Ahora sí ya quiero como irnos guiando sobre el temita que queríamos, porque justo surgió el otro día que me estabas comentando que en la última temporada de tu podcast has dedicado pues casi toda la temporada para hablar de este tema. Y entonces justo cómo todo lo que estamos viendo, cómo se relaciona esto con la violencia económica en el caso de las mujeres. Pues imagino que obviamente desde las creencias de que el hombre es el que tiene que proveer, ¿no? Imagino también de una falta de
de habilidades de autogestión económica, que es muy curioso porque las madres son las perfectas administradoras, o sea, son las mejores administradoras de la vida. Fíjate, eso fue algo que hablé con más emprendedoras y amigas un día haciendo un curso. A mí se me hace que las mujeres no sabemos, bueno, las que somos emprendedoras y tenemos que poner nuestros propios precios, creo que nos cuesta porque históricamente nosotras siempre hemos trabajado, pero lo hemos hecho gratis. Claro, ¿cómo vamos a poner un precio a algo que nosotros hemos estado trabajando siempre y nunca hemos ganado dinero? Entonces yo creo que por ahí es uno de los puntos, aparte de otros, por los que nos cuesta como poner ese dinero, ¿no? Si quieres conocer mis próximas charlas, conferencias o talleres, sígueme en Instagram en Yo Soy Tamara Luque o en LinkedIn como Tamara Luque. Ahí encontrarás todos los detalles porque estaría encantada de conocerte en persona. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cómo ves la situación en realidad en en este tema? Uf, sí. Sí, es como, tiene tantas cosas que a veces es difícil del por dónde empezar. Uno, Sí. si no educamos a nuestros hijos en temas de manejo de dinero, nos vamos a seguir con los patrones de conducta que han venido históricamente. ¿Qué ha pasado? Sí, como bien dices, él hasta, vamos a decir como hasta hace 40 años más o menos, 50 quizá, el hombre era el proveedor al 100% y la mujer se quedaba en casa. Ujú, Y bajo ese contexto, tu mujer no tenías que saber de administrar el dinero, no tenías que saberlo. Las mamás se volvieron administradoras porque llegó el punto en que tuviste que volverte administradora, porque yo no conozco ninguna mamá de los 70s, 80s que haya sentado a sus hijas a decirle: "Mira, el dinero de la casa se administra así". Entonces aprendes a ujú. base de prueba y error y porque no te queda de otra, y porque llegan y te dicen: "Aquí está el dinero, Esto es pues lo que así, hay, el mejor, eso es lo que hay, que comamos todos los días y ya, que comamos ¿no? todos A los ver qué días y hay haces. que pagar la luz y tal". Entonces, pues aprendes a base de estar en una situación, es como estar en el ojo del huracán y ver cómo salgo de aquí. Entonces, así es como Ujú, aprendes. ¿Qué pasa en el momento en que las mujeres empezamos a trabajar y a ganar nuestro propio dinero? O sea, yo que vengo del mundo corporativo, por ejemplo. Pues sí, a la hora que me salí de mi casa, evidentemente me volví como administradora de mis propios fondos y de, bueno, ahora tengo que pagar esto y esto para acá y esto para acá. Si no hemos enseñado eso, las niñas no lo van a traer desde antes. En general, si el patriarca de la familia es además esta figura autoritaria que en general se da en Latinoamérica de tú, niña, te vas a encargar de la casa y no tienes que saber de dinero, te van a sacar de todas las conversaciones de dinero. Es prácticamente imposible que se te ocurra, si nadie más te lo dijo, que tú puedes administrar tus propios fondos o que puedes del gasto de la casa apartar algo para ti. Y ojo, esto puede sonar como abusivo de cómo voy a apartar dinero de la casa para mí. Luego, bueno, así, newsflash. Todo el trabajo que nosotras como mujeres hacemos en casa que no es remunerado, ujú, lávese, dígase, lavar ropa, lavar trastes, preparar comida, hacer camas, barrer, trapear, llevar niños al colegio, recoger niños del colegio, perdón, pero todo esto, el INEGI ya hizo un trabajo, el INEGI es el Instituto de Estadística aquí en México, para quien no sepa de qué estoy hablando, y le puso un valor a eso. Es cerca de los 50,000 pesos mensuales, que claramente ninguna Fíjate. mujer o sea, ninguna mujer dedicada 100% al hogar los gana. Entonces, no te sientas mal por apartar algo de dinero para ti. Es más, empieza a tener una conversación abierta con tu pareja o con quien vivas de, o sea, yo sí estoy aportando valor al hogar y ese valor tiene que repercutir en cierta forma en algo económico, porque es mi tiempo también y porque yo estoy haciendo estas cosas, no puedo tener un trabajo remunerado. Ujú, Necesitamos empezar a construir desde ahí y esto es algo que se tiene que hablar. Así que hablar en voz alta, como bien dice Gaby Mitri de Speakers, la vida sí. es muy corta para hablar bajito. Dejemos de hablar bajito en este tema. Es que no me alcanza, es que mi marido no me da dinero. No, no, no. O sea, levanta la voz y empieza a ocuparte de ti, de tu autonomía. Yo, de hecho, después de haber vivido sola y de que escuché a mi hija, claro que me encantaría que ella pueda irse a vivir sola antes de tener una relación de pareja. Y tú que vives bajo esta circunstancia de estar viviendo sola, o sea, el valor que te da intrínsecamente como persona, valerte por ti mismo viviendo solo y entendiendo los manejos del dinero, o sea, te va a hacer una persona maravillosa al momento de vivir en pareja. ¿Sabes de qué te están hablando? ¿De qué se trata? ¿Cuánto cuestan las cosas? ¿Por qué hay que ahorrar? ¿Por qué hay que tener un fondo? ¿Por qué? Pues hay una fuga de agua o se descompone una cosa.
todos esos aprendizajes yo se los platico a mis alumnos en los cursos, por supuesto que sí, pero vivirlo es otra historia. Claro, totalmente, porque además tiene que ver mucho con lo que estábamos diciendo, es que esa experiencia es la que te permite también tomar otras decisiones, porque cuando tú ya sabes que tú puedes ser capaz de vivir por tu cuenta y que no necesitas a nadie económicamente o financieramente, administrativamente o lo que sea, eso te da un poder también de libertad que yo siempre digo, al final te da la libertad de que también puedas elegir con quién compartes tu vida y que no te quedes por necesidad. Una cosa que me gusta mucho pensar, allá no es tan habitual, pero sí tengo un par de amigas que en algún momento dado, pues decidieron pausar sus carreras para seguir a lo mejor a la pareja a otro país, pero al final se hace un consenso, es yo estoy haciendo esto, entonces tengo que tener algún tipo de retribución a cambio, ¿no? Mientras que yo puedo empezar en un nuevo sitio. Y entonces yo creo que es recuperar esa parte de actuar desde el equipo, no, no hay uno que esté por encima del otro, sino al final hacer pues un plan juntos, ¿no? Y hacer un plan de equipo, pero creo que tiene que ver mucho, mucho, pues con esa posibilidad de que podamos tomar decisiones. Y no solamente eso, sino también el que las mujeres puedan pensar en otras formas de obtener también sus propios ingresos. Porque bueno, emprender igual, evidentemente si eres ama de casa, tienes mucha actividad y no tienes tanto tiempo, pero a lo mejor sí puedes ir empezando algún tipo de emprendimiento que te pueda ir permitiendo al menos para tener tus gastos y que no tengas que justificar a nadie si te gastaste X o Y o te quieres ir de viaje con tus amigas, ¿no? Y creo que es una parte muy importante. A mí me gusta pensar que la vida en pareja es porque es pareja, o sea, pareja para Pareja, los 2, pareja, ¿no? O sea, exacto. sí somos un equipo, somos una unidad, tienes que hablarlo. Y si no vas a percibir ingresos de la forma, quizá de la forma tradicional, pensando en un trabajo godín, ya sabemos, godín, los que en los Ujú, que trabajamos en las oficinas, tienes que poder tener la posibilidad de buscar estas otras opciones, pero búscalas. O sea, claro que los puedo referir igual al podcast, ¿no? Finanzas con centavo común. Ahí tengo la temporada de violencia económica y tenemos toda otra serie de episodios de cómo generar ingresos de formas alternativas a un trabajo de oficina. ujú, Y también pensar que como mujeres podemos encontrar nuestro lado auténtico de generar ingresos. O sea, lo que ha pasado es que hemos seguido como el camino tradicional masculino, porque eso es lo que había, era lo ujú, es único que correcto. había, por decirlo de alguna forma. Pero eso no significa que no haya otras alternativas para otros caracteres, para otras situaciones de vida, para hacerlo de forma distinta. Sí. Entonces, sí, si tienes que seguir a tu pareja a otro lado o como sea, solo ten la conversación. Esa sí es una conversación. Quizá con los hijos no lo es como tal, pero con tu pareja sí lo es, como los Ujú. planes de vida, ¿no? O sea, todo el mundo, todos hemos pasado por esa relación de noviazgo de, ay, ¿y cuándo nos casemos? ¿Y cuántos hijos vamos a tener? ¿No? Pues Sí, es ahora y igual. también piensa, ¿y cómo vamos a vivir y de qué vamos a vivir? Esa es una parte que hay que meter en esas conversaciones y hay Sí, que total. tenerlas. Sí. Has dicho dos cosas muy importantes. Uno es, hay millones de opciones para generar ingresos y es un regalo para obtenerlo de una forma que sea alineada con una, porque efectivamente no todo el mundo tiene que buscar un trabajo godín, no todo el mundo tiene que vender pastelitos el fin de semana a la escuela, pero no sé, hay mucha gente que es influencer, que se forma y es coach y toma, da consulta en horario. Imagínate, pues si los niños están en la escuela de tanto, tanto, yo puedo atender esas horas. Y el tema de las conversaciones, a mí hay algunas cosas que me generan efectivamente como un poco un choque cultural, ¿no? Porque yo me acuerdo siempre que mi papá siempre nos educó en eso, de que si ellos, como él tenía la empresa, si nosotros queríamos dinero, se vienen a trabajar y que ya empiezan a entender cuál es el intercambio. Luego, mucho más de pequeños, a veces nos explotaba ahí haciendo unas cosas ahí, lo típico, manualidades. Tenemos que hacer 10,000 paquetes para los clientes y nosotros aquí envolviendo paquetitos, pero nos pagaba, nos pagaba. Bien. Recuerdo que él siempre me decía, es que yo quiero que tú nunca dependas de nadie, de un hombre, porque a veces eso también lo que genera es que nos quedemos en lugares que no son. Y yo me acuerdo cuando estaba aquí hace unos años y tenía a mi pareja, al principio me sentía súper mal, como en culpa, ¿no? Y decía, güey, ¿cómo yo le puedo devolver lo que él me está, ¿no? Brindando, ¿no? Que evidentemente al final es un acuerdo. Y yo hubo una vez, la verdad que sí agradecí mucho eso y me dijo, pero es que fíjate, que el hecho de que tú estés en casa, yo me siento más tranquilo, me siento más enfocado en mis negocios y me va mejor. Entonces, no valores el aporte que hacemos. Y esto lo he hablado con muchas de mis amigas que están en parejas en situaciones parecidas. Que al final las mujeres, porque a veces no aportamos en lo económico, no ponemos la atención en lo que aportamos al hogar en otros sentidos. Y a veces nosotras, esa estabilidad que podemos dar, ese cariño que les permite a ellos también estar
más seguros de sí mismos, el que evidentemente estemos más al cuidado de la casa porque estamos más tiempo allá, que si lo haces con amor es una maravilla, el que estés ahí siempre para recibir a los amigos, no sé, lo que sea que tú seas, esa esencia que te hace especial y que tú aportas, que le empecemos a dar la vuelta y que pongamos en valor también lo que aportamos al hogar, a las relaciones, sea, estar igualitarios, al final no hay una parte por encima y por debajo, sino entender que al final los dos están al mismo nivel, cada uno con los recursos que aporta, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, y qué Sí, bueno no, cómo que no. sí. Eso, si quieren más detalles de esto, vayan al podcast de Valerie porque es una temporada completa, ya saben. Entonces, finanzas Con perdóname, centavo común, con finanzas con centavo centavo común. común. Entonces, ahí ya también pueden explayarse, pero wow, es que sí es un tema. La verdad es que a mí me ha supuesto también, ya te digo, un cambio también de paradigma, de enfrentarme a situaciones en lo personal, en lo laboral, que no eran distintas de las que yo estaba acostumbrada. Y entonces sí, de repente, bueno, pues, y de lo fácil que es caer en ese tipo de situaciones. Tristemente es muy fácil, porque además, de repente no te das cuenta y viene como disfrazado. También cabe aclarar que hay veces que los hombres que victimizan de forma económica no tienen tan claro que lo están haciendo porque es un aprendizaje generacional, Sí, ¿no? Es que si yo mantengo la casa se hace lo que yo quiero, porque yo soy quien pone el dinero, sí. ¿no? Entonces va un poco por ahí. Cuando empiezan con, no, no trabajes, yo me encargo de todo. Aunque no lo Ujú, parezca, esa es una leve violencia económica. O sea, ujú, leve, pero ahí está. sí. En el momento en que a ti te impiden acceder a tus propios recursos, eso es violento. Y como bien dices, nadie tendremos por qué depender de alguien más. Eso es lo que buscamos con criar estos niños financieramente independientes, porque se van a volver adultos y porque idealmente no deberían de depender de otra persona. Entonces, eso es lo que estamos buscando y que tú seas capaz de, yo genero mis recursos, yo veo cómo me mantengo. Claro, a la hora que te unes con una pareja y se hace una sinergia, podrás tener acceso a un mejor nivel de vida, probablemente, ¿no? Porque no es lo mismo pagar 2 rentas que pagar una y etcétera, etcétera. Obviamente sí. Pero el punto es que si no estás feliz ahí y hablando de esta estrella, emocionalmente no estás bien, físicamente no estás bien, mentalmente no estás bien, espiritualmente no estás bien, salte de ahí, porque tienes la pata financiera fuerte. Salte de ahí. Para eso es el dinero también, para esta posibilidad de estar integralmente bien. Y la libertad, ¿no? Que de nuevo volvemos a lo que decíamos antes, tener la libertad de tomar las decisiones que tú necesites tomar en ese momento y que no tengas que quedarte en un lugar que a veces es peligroso, ni siquiera ya es que como que esté bien o mal, sino que a veces es peligroso porque no tenemos otra opción. Y además, qué bueno que has dado como ejemplos muy concretos, porque a veces esta violencia económica es eso, de que, por ejemplo, Valerie le está compartiendo como fuentes en las que puedan generar ingresos diferentes y diferentes estrategias. Ok, si su pareja o la persona con la que convivan, porque también a veces pasa con los papás, les prohíbe, ¿no? Que tengan esa vía, les prohíben que puedan tener unos gastos, les exigen también en qué se lo gastan, les tienen todo el día, o sea, luego hay muchas cosas que normalizamos por un tema también de cultura, normalizamos y esos son unos las microagresiones que en realidad luego son las que terminan en los problemas grandes, ¿no? Y cuando ya estamos con todo explotado es como, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo salgo de aquí? ¿No? O sea, ¿y cómo hago para acá? Esperemos que no estén en esa situación y si no, pues que por favor escuchen el podcast de Valerie. Y también yo creo que tomar conciencia justo en el momento en el que al menos yo me empiezo a dar cuenta de de esos pequeños signos, primeros signos de violencia económica, también yo puedo poner los remedios antes, ¿no? Porque ahí ya no va a ser la solución que yo gane el dinero, sino que salgas de ahí, porque eso no va a ir Exacto. nunca mejor, esa es la realidad. Entonces también al menos tomar conciencia de que eso sucede y de que a veces el poder que se tiene sobre el dinero es el vehículo para ejercer esa violencia, ¿no? Entonces ser consciente. Ya entrando en un poquito más como en el área de los negocios, para a lo mejor alguna mujer que esté empezando, ¿no? O sea, que ya haya dado ese paso, haya tomado la conciencia, decida empezar a gestionar sus finanzas, incluso su negocio, se ha decidido emprender o tener su propio negocio, ¿qué pequeños pasos podrían empezar para ganar confianza con los números? Porque hablamos de que a veces las mujeres no nos sentimos del todo cómodas hablando de números y evidentemente si tenemos negocios tenemos que hablar de números. Ahí te va. Por alguna causa que desconozco porque soy como amante de los números, nos metieron un miedo a las matemáticas cuando éramos niños. O sea, para mucha gente es como, matemáticas. Los números nos rodean, veámoslo como algo normal. Tienes un teléfono, elevador, direcciones o sea, hay números por todos lados. Uno, perdámosle el miedo a los números.
Nadie te pide hacer cálculo mental. O sea, ya están ahí las calculadoras, están las hojas de cálculo. Úsalas. Para eso son. ¿Vas a emprender? Me parece perfecto. Ten mucha claridad de cuáles son tus propios gastos de supervivencia. ¿A qué me refiero de supervivencia? Si tienes que pagar una renta o una hipoteca, ese es un gasto de supervivencia. ¿Cuánto gastas en comida? Lo esencial, no las comidas en la calle ni el cafecito con las amigas. Despensa mensual. ¿Cuánto vale? Luz, agua, gas, internet, lo que sea. Tenlos muy claros, porque tu negocio tiene que al menos generar esa cantidad de dinero. Separa las cuentas. Tienes una cuenta bancaria para ti, tus propios gastos, y una cuenta bancaria del negocio. No los mezcles porque si no nunca vas a tener claridad. Es bien importante que seas consciente y sepas de primera mano. El negocio me está dando para por lo menos mis gastos de supervivencia. Si sí, maravilloso. Si no, ¿por qué no? Porque no tengo publicidad suficiente, porque de veras el negocio no es rentable, porque estoy empezando. Ojo, cuando uno empieza emprendiendo, por lo general pierde dinero, Ujú, ¿ok? Y esa es una claridad que muchas veces se pierde y es muy importante. Quieres emprender, ten mucha claridad de que te va a costar los primeros meses. O sea, la verdad es que los primeros 2 años, pero si no, por lo menos los primeros meses. Tienes que saber cuánto te cuesta. Entonces, los primeros tips son eso. Claridad de los gastos de supervivencia. De entrada, yo les recomendaría hacer números del negocio con ventas aterrizadas a la realidad, porque todos decimos, sí, voy a emprender y todo el mundo me va a conocer y voy a vender 100 millones de pesos en un año. ¿No es cierto? no sucede, perdón por No el sucede, spoiler, no sucede, no al sucede. menos en el primero, ni en el segundo, ni en el tercero. Exacto. Entonces, tengan claridad de eso. Hay que hacer los números. Y si tú no los quieres hacer porque no sabes, porque no tienes el expertise, porque no todo el mundo tiene que ser experto en todo, pide ayuda. O sea, Sí. así como yo, hay muchos otros coaches de finanzas. O sea, por supuesto, les ofrezco mi ayuda, pero no te tienes que acercar conmigo necesariamente, pero sí acércate con alguien que sepa cómo hacerlo, para que Ujú, tú tengas claridad. Y ese no lo veas como un gasto, es una inversión inicial del negocio. ¿Cómo voy a saber si voy a poder vivir de esto? Necesitas hacer los números. Porque uno emprende ujú, para poder vivir de eso y que después se vuelva una empresa y te vuelvas empresario y después tengas una empresotota. Pero si no vas a hacer los números de entrada porque no se te da la gana, porque es súper optimista, pues ok, pero te estás poniendo en riesgo. Entonces, esos serían como totalmente. los primeros tips. Haz tus números, ten claridad de los gastos de supervivencia y separa las cuentas. No mezcles dinero del negocio con tu dinero personal para que tengas claridad. Voy a tomar nota de todo porque yo reconozco que soy de esas personas que me cuesta. Yo no soy especialmente mala con los números, pero creo que no soy muy buena con la estrategia, pero sí podría hacerlo, solo que en mi mente digo, ay, no, yo en realidad es que me da hueva, ¿no? Sí, la verdad es que me reconozco que me cuesta un poquito, eso sobre todo con el negocio, y yo algo que no he hecho y sé que debería es separar las cuentas, todavía no las he separado. Sí que hago un apartado en el que siempre de todo lo que gano me aparto un 10% y eso es lo que ahorro de todo lo que gano, aunque sea al mes poco o mucho, pero sí, creo que vamos a tener que seguir aquí hablando de consejos. Mira, felicidades por lo del ahorro y yo lo que les diría a quienes nos estén escuchando, el porcentaje es casi lo de menos. O sea, 10% está bien, 10 es Exacto, si 15, uno 10 tiene que ser 5, un uno o lo que sea. lo Digamos. que sea. Yo lo único que les pido es comprométanse con ustedes. Si es el 5 es Sí. el 5, si es el 10 es el 10. Y si son 200 pesos cada vez que recibo dinero, son 200 pesos cada vez que recibo dinero, porque así es Sí. como se empieza. No te he preguntado, me queda con la duda. No sé si tú alguna vez, Valerie, has tenido que trabajar alguna creencia precisamente sobre el dinero en toda esta parte. Ya sé que amas los números, pero no sé si tú también tuviste que enfrentarte como a la creencia. Pues de entrada a la creencia de no hablarlo, quizá no es una creencia, pero fue con algo con lo que crecí y ahora que tengo a mis hijos procuro hablarlo con ellos. Le digo, no me siento a tener una conversación, pero que sea como abierto. Ah, esto, sí, no, es que quiero tal, no, es que ahorita no podemos pagar eso. ¿No? Ya sabremos, podríamos poner muchísimos ejemplos de, quiero ir al concierto de... No, no hay dinero ahorita para eso. O sea, lo siento, me encantaría, pero no. O la otra, lo pagas tú, ¿no? Ujú, ¿Qué me tocó a mí? O sea, también tuve la fortuna de no vivir con carencias per se, de quiero esto, tampoco fui una niña que pidió muchas cosas, honestamente, pero siempre fue, quiero, ten, quiero, sí, ten. Y cuando me fui a vivir sola fue de quiero, o sea, pues no hay quiero, porque ¿a quién le extiendo y la ya mano que más que a mí? aquí con la mano y es como, pues no cae. Exacto.
Y lo que sí te puedo decir, más que trabajado, fue como vivido. Cuando yo me salí de mi casa, algo que tenía muy claro era de no me voy a regresar. Mm, Y igual que a ti, se me acabaron los ahorros, porque además, aquí la anécdota fue, sí, me mudé bien feliz, yo lo único que me llevé de mi casa fue mi colchón y mi ropa. Y no sé si han pensado en que pues la leche se tiene que tomar fría y que sería bueno tener cosas en un refrigerador y porque así se calentar la pierde, comida. y calentar la comida, ¿no? Entonces me tuve que comprar un refrigerador. Claro que eso mermó mis ahorros muchísimo. Y para cuando me di cuenta, dije, es que ya no puedo ni salir a comer de la oficina, me llevo un sándwich. Y conforme avanzó el tiempo estoy monedeando, y cuando alguien me enseñó el término dije, tiene toda la razón. O sea, yo llegaba a la quincena con traigo 20 pesos en la cartera, literal, 2 monedas de 10 porque ya no tengo más dinero, porque me lo Mm, acabé. Claro, en mi casa nunca me hablaron de hay que ahorrar, o sea, no tal cual, aunque sí se ahorraba. Lo que era muy claro en casa era de nadie estaba endeudado. O sea, yo sí vivía en una familia donde si no hay, no hay, pero aquí nadie se endeuda. ujú, ujú. Entonces, digamos que seguí la misma política y luego tuve la fortuna de cambiarme de chamba y de ganar más dinero y dije, esto no me puede volver a pasar. O sea, no puedo vivir en la angustia de que traigo 20 pesos y de que si algo me pasa no tengo dinero y no voy a ir a pedir ayuda. Ujú. Entonces, quizá no es una creencia limitante per se, pero sí fue Una yo no, experiencia. una experiencia de yo no quiero vivir así. Entonces, ¿qué hice? Pues sé cuánto necesito para vivir, todo lo que estoy ganando por encima de esto se va al ahorro. Y o sea, Sí, empecé a darme mis gustos, pero vamos, o sea, esto se ahorra, esto se ahorra, esto se ahorra, y con eso empecé a tener tranquilidad. es que fíjate, creo que es a lo que aspiramos todas, ¿no? O sea, al final es Ujú. como, tú me dicen, ¿qué quieres? Ayer que estaba grabando tu podcast con amigas, es como, ¿qué queremos ser de mayores? Y yo una persona tranquila. Y me acuerdo que estuve en una conferencia de Liz Gilbert que justo decía, yo también quiero que las mujeres vivamos tranquilas, porque no he conocido una mujer tranquila en ningún ámbito, o sea, en alguno de sus ámbitos algo no está funcionando bien. Y yo creo que al hilo de lo que tú dices, efectivamente, yo creo que cuando la necesidad aprieta o cuando uno tiene muy claro, pues por ejemplo, no volver a casa de mis papás. Mi mamá siempre me dice, si te va mal te puedes regresar, pero yo le digo, mamá, por favor, te lo agradezco, qué fortuna, ¿no? Poder contar con unos papás que en un momento dado me pueden ayudar, pero no me desees que yo tenga que regresar a casa. Ojalá que yo lo haga también, que no tenga que regresar nunca a casa de mis papás y no por nada personal. Y yo creo que eso también tenerlo claro. Y luego también a veces, en mi experiencia también cuando yo siempre tuve dinero ahorrado, siempre porque yo trabajé desde muy jovencita. Entonces siempre tuve mi apartadito porque en España hay mucha cultura de ahorra por si acaso y aparte pues sí, todavía en las generaciones de mis papás se permea mucho la escasez de después de la guerra civil, que se nota, ¿no? Generacionalmente pues todo esto de guarda dinero, compra tu casa por lo que pueda pasar, ¿no? De acumular, acumular y guardar. Cuando de repente dejo de tener ese apartado, a mí sí tengo una parte emocional en la que digo, ¿qué he hecho? Me queda, o sea, uno de mis pilares es, por lo menos sé, que voy a tener dinero para lo que pueda necesitar. Y cuando ese pilar se va, yo estaba así como espantada y asustadísima, ¿no? Pero también me ayudó a, primero, me obligó a ponerme las pilas con el emprendimiento, porque también es como la necesidad aprieta, entonces al final tienes que buscarle y creo que eso está dando los frutos ahora. Pero también una cosa que me costó mucho, sobre todo porque yo ya no tengo 20 años, yo tengo 40, entonces tuve que tomar alguna decisión que para mí no era la vida que yo había esperado para mí con 40. Porque si tú estás más tranquila en lo económico, no gastas tanto en la vivienda, gastas más de lo que ganas en vivir y en realidad luego ni puedes salir con tus amigas, ni puedes pagar nada, y aparte estás estresada, evidentemente el trabajo a veces, yo que me dedico evidentemente a acompañar a la gente, yo me he dado cuenta que si yo estoy estresada, el trabajo no llega. Entonces, para mí tomar decisiones que abonen en que yo pueda estar más tranquila para dedicarme a lo que realmente importa, que es mi negocio y no pagar las cuentas, pues también que tengan en cuenta que cuando emprenden hay veces que hay que hacer concesiones. A mí no me gusta decir sacrificios porque es una historia y una creencia que tampoco me creo y que ya no me compro, pero sí creo que hay que saber ajustarse, ser realista, precisamente por amor hacia ti. Es decir, yo voy a tomar esta decisión no porque tenga que sacrificarme y porque piensa que no lo voy a sacar adelante, sino porque lo que yo quiero es estar al menos tranquila, lo voy a hacer por mi salud mental del futuro, de manera que yo pueda poner todos mis recursos emocionales, psicológicos, energéticos, lo que sea, en desarrollar y en centrarme en lo que quiero. Entonces, si en algún momento dado del camino del emprendimiento tienen que hacer una concesión, no lo piensen como un paso para atrás, tómenlo, interprétenlo como un paso de cuidado hacia ustedes, hacia su tranquilidad, para que puedan gastar el resto de la energía en otras cosas que van a permitir que realmente el emprendimiento crezca. Totalmente.
totalmente. Ah, Es sentarse y pensar, ni modo. O sea, emprender no es lanzarse como el borras, como decía Marijo. Emprender es sentarte, pensar qué quieres hacer, hacia dónde quieres ir y saber que va a haber cosas que no van a salir como las pensaste, ¿no? sí, eso también. Es la realidad, pero podríamos decir, el emprendimiento no es así. ¿Qué creen? La vida es así. Nunca es como la pensaste, nunca. Pero a veces también se pone mejor de lo que lo pensaste, no siempre es para peor, a veces uno se sorprende. Yo la verdad que hay veces que tengo momentos muy malos, pero luego en otros momentos me echo la vista atrás y veo la persona que trabajaba allá en corporativos y yo era justo, tengo una libertad en otros niveles, ¿no? De poder hacer lo que me gusta, de poder tener a veces tiempo para irme de viaje en horario de entre semana o poder tomar un café con una amiga si un día necesito o qué sé yo, o ir a mi gimnasio ahora por retomar el ejercicio y tomar, ¿no? Mi pilates para que mi cuerpo se sienta mejor y no tener que tener tanta presión. Entonces, al final también, bueno, pues unas por otras, ¿no? Pues ahorita para terminar te voy a preguntar, ¿qué mensaje le darías a esa Valerie que se enfrentó a la decisión de emprender después de dejar el corporativo con lo que sabes ahorita? Te diría, no te preocupes, vas bien, va a costar mucho trabajo, por sorprendente que sea para ti, lo vas a lograr. Y digo sorprendente porque, como les contaba, cuando yo empecé a estudiar conta, no quería ni hablar con las personas. Y ahora además doy conferencias. O sea, ha sido un camino raro para mí, ¿no? He como cambiado varias cosas de mi personalidad, pero yo le diría a esa Valeria que salió de Coca, no te preocupes, te vas a sorprender y te va a encantar el resultado. Ay, qué bonito, gracias, Valerie. Creo que yo siempre digo que el emprendimiento es un proceso de autoconocimiento y de conexión con una misma increíble. Creo que es una proyección de la persona que somos y evidentemente emprender nos lleva y nos obliga a que aprendamos mucho de nosotras y creo que si somos capaces de abrazar esos aprendizajes y todo ese potencial que tiene ese proceso, que a veces no se siente tan cómodo, como hemos dicho, somos las dos muy realistas y tampoco vamos a pintarlo de color de rosa, pero yo siempre siento como que los frutos merecen mucho la pena. Sí, totalmente, Bueno, totalmente. Valerie, si alguien ha escuchado el podcast y le interesa que le puedas ayudar con sus finanzas, ¿dónde te podemos encontrar? Mil gracias, Tam. Pues estoy en Instagram, así, Valerie Schlosser. El Schlosser es complicado, pero si me buscan como Yo Valerie. lo pongo acá, lo pongo en la descripción para que te puedan encontrar por ahí por si acaso. Ahí estoy y así estoy en Instagram, así estoy en Facebook, así estoy en LinkedIn o LinkedIn, como quieran llamarles, con mi nombre completo también. Y tengo ya una comunidad, se llama Dojo Financiero, estoy dentro de NAS, entonces, pues en NAS hay yo, Dojo Financiero, y ahí lo que estoy haciendo con esta comunidad es que entre mamás platiquemos sobre cómo hablar de dinero con nuestros hijos. Básicamente de eso se trata, porque no todas necesitamos tener todas las respuestas, porque no todas podemos tener todas las respuestas, y porque esto se nutre de que lo hagamos todas en conjunto. O sea, yo parto de esta idea, y perdón porque es una despedida muy larga, pero no se acuerdan de esta frase, bueno, it takes a village to raise a child, ¿no? Esta es toda una comunidad para criar un hijo. Sí, Entonces, si sí. nos apoyamos como comunidad en hacer esto, para tener estos hijos exitosos financieramente tranquilos, ojo, no estoy hablando que sean exitosos millonarios, sino financieramente tranquilos, necesitamos hacerlo en comunidad. Entonces, ahí estoy. Sí. Y Y para el también, emprendimiento también, para las que no sean madres, el emprendimiento es una criatura, es un producto de nuestro poder creador. Entonces también igual todo lo hagan en tribu porque los beneficios son increíbles y no crean que tienen que hacerlo sola necesariamente. Busquen apoyo. Lo que no sepan, pues busquen a las personas que les puedan ayudar y eso les va a ayudar a seguir sus sueños. Ese es el objetivo al final. Valerie, exacto, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu tiempo. Gracias por los valiosísimos consejos y nos vemos muy pronto. con todo gusto. Mil gracias por la invitación, Tam. Gracias a todos por escucharnos. Gracias por acompañarme un episodio más. Me encantará saber si algo de lo que te hemos compartido ha resonado contigo, así que puedes comentar aquí abajo o bien escribirme en Instagram en Lo que callan las flores o en Yo soy Tamara Luque. Y también puedes invitarme a un matcha en Coffee. Recuerda, flores sin miedo a que te miren. Hasta la próxima.